Buenos días, hoy vamos a estar explicándonos nuestra nueva ASX 5000, nuestra doble polea, Smith, rack, con un montón de accesorios. Vamos a verla. Por lo primero vamos a ir hablando un poquito del tamaño que tiene esta máquina para ir ubicándonos sobre qué tipo de espacio vamos a estar necesitando para poder meter esto en nuestro garaje o en nuestro estudio. Tenemos un ancho de 1944 milímetros, que nos deja bastante ajustado el espacio, ya que normalmente las barras olímpicas suelen tener 220, más el espacio que precisamos para poder meter discos. En este caso ya veis, con un tamaño un poquito angosto, aún así se sigue encontrando bien. Un fondo de 167, en este caso tenemos que tener en cuenta un poquito de espacio de fondo para poder meter los discos, que luego hablaremos también de cuántos colgadores tiene y cómo lo tenemos todo distribuido, y un alto de 217. El alto generalmente suele ser lo menos relevante porque al final vamos a utilizarlo también como jaula para poder hacer dominadas y entonces vamos a necesitar un poquito más de altura. Esta estructura la tenemos con cuadradillo de 50 por 50 y 50 por 75 en algunas de las zonas, con un espesor de 2,5 milímetros. Con toda la construcción de esta estructura lo que conseguimos es que sea una máquina que es muy pesada y muy robusta, capaz de aguantar los usuarios más exigentes. Cuenta con 2 columnas de peso de 90 kilos para utilizarlo con las poleas en todas sus posibilidades y también con la Smith, que lo detallaremos más adelante cómo funciona, ¿vale? Esta barra Smith, por soltar un poquito los datos que tiene, tenemos 11 posiciones regulables, ya sea tanto en la propia Smith como los topes que nos trae para tenerlos de seguridad. Es de un ancho de 30 y la regulación que tenemos es entre 539 milímetros a la altura del suelo y 186 centímetros en este caso. En este caso solamente tenemos disponibilidad para utilizar discos con diámetro 50, que es el disco más estándar que tenemos, y ya veremos que algunos de los accesorios sí que nos permite utilizar los discos de 25. Contamos evidentemente con soportes para rack, con sus seguridades, y en este caso el accesorio de los fondos, que son regulables en 22 niveles, no, miento, en 31 niveles, con un paso de 50 milímetros. Esto lo que nos permite es ajustar a prácticamente todo tipo de usuarios la posición de inicio de la barra de las seguridades, o ya sea los fondos en este caso también, que veremos que es súper sencillito modificarlo todo. Y la altura regulable nuevamente es entre 316 milímetros y 1816. Es un poquito innecesario en este caso hasta tan arriba, porque ningún usuario va a ser tan alto como para poder tenerlo aquí arriba, pero bueno, existen esas regulaciones. De aquí pasamos a las poleas. Poleas con un ratio 1:2 con las placas. Esto lo que nos permite es poder tener mucha distancia de trabajo sin tocar tope. Como hemos dicho, tenemos 2 columnas de peso de 90 kilos cada una y estas poleas son regulables, esta vez sí, en 22 niveles con un paso de 75 milímetros entre diferentes alturas, ¿vale? Y nos van a dar mucho juego, como veremos más adelante, ya sea con los propios accesorios o en este caso también con la Smith. ¿Qué tenemos incluido en esta máquina? Esta máquina nos incluye los agarres normales de polea, una barra recta larga con agarre en los dos lados para poder hacer ejercicios con ambas poleas, una barra corta de tríceps, una doble cuerda de tríceps, una tobillera con unas cadenas para poder regular perfectamente los agarres y un agarre en V para los jalones o los remos. Como pequeños detallitos que tenemos en esta máquina, tenemos el tope de pies para poder hacer los remos sentado en este caso, cuando regulemos todo abajo y poder tener una buena sensación de remo mientras estamos haciendo el ejercicio. Y luego también tenemos aquí nuestro landmine, donde vamos a poder meter tanto barra de 25 como barra de 50 con nuestro pequeño agarre para poder hacer los remos en T de pies en este caso. Es una máquina que es bastante completa. Un solo equipo con la huella que hemos dicho nos da la versatilidad de poder utilizarlo como cualquier tipo de multiestación, pero adicionalmente con la doble polea, con el rack y demás, que lo que nos va a permitir es poder con un solo equipo realizar un entrenamiento lo más amplio posible. Esto especialmente para la gente que tiene muy poco espacio para entrenar, ya sea porque tiene una habitación en casa muy limitada
o tiene un garaje donde tiene un pequeño espacio para poder entrenar, con un único dispositivo y una huella, como hemos dicho, de 194 por 1,67 y 2,10, podemos utilizarla perfectamente. Más detallitos. Tenemos en la parte posterior 4 colgadores de discos de diámetro de 50. Trae incluido, evidentemente, como se puede ver, colgadores para tener de manera muy organizada los accesorios que trae incluidos. Y esto nos va a permitir, pues nuevamente, que en un espacio muy reducido podamos tenerlo todo muy ordenado. Esto no acaba aquí, porque esto luego lo que tenemos adicionalmente a todo esto son unos jammer arms, un asiento que vamos a poder colocar para poder hacer los jalones específicamente con la mayor comodidad posible, y un accesorio que nos va a retraer esto y nos va a dar un poquito más de altura a la polea para poder hacer los jalones con mayor comodidad, y una prensa vertical para poder acoplar en la barra Smith y tener también la función de prensa. Evidentemente todo esto son unos accesorios que si no los necesitamos no hace falta que los incluyamos, y podemos partir de la base siempre con esto, y en caso de necesitar más accesorios poder ir más hacia adelante. También se me olvidaba, tenemos el típico pin para poder añadirle peso a las placas. Si no fuese suficiente ya los 180 kilos que vamos a tener en total, siempre se puede. Vamos a ver ahora cómo funciona la regulación de la Smith con el dispositivo que tenemos para utilizar las placas de peso. Vale, hemos modificado un poquito el setup para poder tener un poquito mejor la explicación para la utilización de la Smith con los pesos. Esto es una opción que es más o menos un poco limitada, ya que, por ejemplo, para sentadilla no vamos a poder utilizarlo por una complicación a la hora de mover los pesos. Pero, por ejemplo, para los presses sentado, para el press banca y demás, sí que nos va a valer. Ahora vamos a ver las particularidades. Entonces, la manera correcta de hacer esto es ponerla en la posición más baja del movimiento que vamos a utilizar durante este entrenamiento. Lo que vamos a hacer a posteriori es mover unas pletinas que tenemos aquí hacia adelante, en ambos lados, y vamos a bajarlo hasta que choquen con los soportes nuevos y que se nos quede fijado en su sitio. Hacemos lo mismo en este caso. Ahí está. Una vez que estamos aquí, todo este conjunto queda armado y va a convertirse en nuestra zona más baja, donde los pesos van a estar descansando. Ahora mismo la conexión la tenemos hecha de la Smith a las placas con una relación 1:1, ¿vale? Seleccionamos los pesos que queramos utilizar. Ahora ya, para hacerlo un poco más fácil, voy a apartarlo porque con mi tamaño no es fácil entrar en los sitios. Entramos, colocamos el banco a nuestra altura, como deseemos. Y ahora ya la utilizamos como una barra Smith normal. Si este es el peso que queremos dejar seleccionado, podríamos dejarlo aquí para que la siguiente sea más fácil para nosotros sacarlo. Ahora ya nos ajustamos un poquito mejor si es necesario. Es más sencillo ahora. Este dispositivo para utilizar las placas con la barra Smith tiene mucho más sentido cuando utilizamos el accesorio de prensa de pierna que se coloca aquí, ya que es muchísimo más intuitivo y el punto de salida siempre está más abajo. Con lo cual tiene sus limitaciones, pero es un dispositivo interesante, ya que sobre todo para los usuarios que no son muy fuertes y no van a utilizar pesos excesivamente grandes con la Smith, vamos a poder utilizar las placas que son un poco más convenientes para no andar cargando y descargando los pesos generalmente. Por otro lado, siempre nos queda la opción de utilizarla con discos de manera tradicional y no haría falta nada más. Para desmontarlo, 3/4 de lo mismo. Una vez que lo tenemos ya en su sitio, lo que hacemos es lo levantamos, lo dejamos donde queramos y vuelve a estar donde queríamos. También dejamos este en su sitio. Volvemos a poner esto para que cuando vayamos a mover no tengamos ningún problema. Y ahora ya sí, la tenemos movimiento libre y la podemos dejar apartada de nuestro espacio para poder utilizarla como queramos. Vamos a retirar el banco. Cosas interesantes que seguimos teniendo aquí. Regulación de poleas a donde queramos.
pasos muy convenientes. Los saltos que tenemos son de 5 kilos en las placas. Las poleas son muy convenientes, tenemos unas alturas bastante variadas. La ventaja que tenemos es que tiene una reducción de 1 a 2, la distancia de trabajo es muy grande, y además tenemos saltos de 5 kilos, que en este caso lo que nos van a dejar realmente percibidos en la mano serían saltos de 2,5. Estas poleas tienen unos rodamientos de muy alta calidad, que lo que nos dan es una sensación de movimiento muy fluida y de grado profesional. Para aprovechar los espacios de la mejor manera posible tenemos para utilizar varias barras, que en este caso lo que nos va a permitir va a ser realizar en una sola máquina ejercicios con jalones, remos, etcétera. Y en este caso, una cosa que es bastante conveniente son los colgadores, evidentemente, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar ahora, por ejemplo, va a ser una de nuestras barras largas con enganches en ambos lados, lo que nos va a permitir utilizar las dos poleas. ¿Para qué nos viene bien esto? Por ejemplo, para poder realizar ejercicios como un pullover. En este caso, bajamos y pues tendríamos para hacer un curl de bíceps. Podríamos hacerlo con diferentes ángulos, por ejemplo, podríamos tener con el codo más estirado. Incluso, dependiendo un poco de la conveniencia ya de cada uno y cómo queramos realizar las cosas, podría ser interesante. Incluso, por ejemplo, pues para hacer unas búlgaras. Cuando tenemos tanta variedad para poder entrenar, los ejercicios que podemos hacer es una cuestión de imaginación ya. Vamos a probar ahora, por ejemplo, una de las cosas que más interesantes me parecen a mí, que es el hecho de poder tener la opción de hacer remos con muy buena calidad. En este caso, tendríamos que deshacernos de estas seguridades y tendríamos que colocar la altura, en este caso, en el nivel más bajo posible para que quedase alineado. Podríamos tener un ángulo diferente en función de lo que nos interesase, pero con este ángulo estamos bien. A mí, soy una persona que me gusta mucho tener un buen rango de recorrido y no uso las cadenas para cortar en absoluto. Vale, en este caso tendríamos todo preparado para poder hacer nuestro remo. Posicionamos unos agarres además de muy buena calidad, un agarre que da buena sensación y tendríamos nuestro remo. Más opciones que nos da esta máquina. Volvemos aquí y dejamos todo de manera original. Un dispositivo, sin duda alguna, muy necesario, que sería un landmine. ¿Qué nos proporciona el landmine? Pues en este caso, añadiendo una barra con la que poder realizar este tipo de ejercicios, con nuestro agarre fantástico. En este caso disponemos también de un colgador de barras para poder tener nuestra barra ordenada. En este caso no es una barra olímpica, es una barra de 1,80,
bastante pequeñita, no vamos a poder hacer una demostración adecuada aquí de las funciones de rack, pero nos hacemos una idea. El landmine tendría en este caso, para poder utilizar tanto barra de diámetro 50 como diámetro 25, y nos da una absoluta movilidad, ¿vale? Dentro de lo que sería el espacio de entrenamiento de la máquina. Aquí, lo de siempre, tenemos un agarre muy conveniente, de muy buena calidad, que nos permite entrenar sin ningún tipo de limitación. Todo lo que estamos viendo hasta ahora son accesorios incluidos dentro de la máquina, o sea, es decir, por el precio es una de las máquinas más versátiles que tenemos ahora mismo disponibles dentro de nuestra gama y probablemente dentro del mercado sea una de las más versátiles. Vale, ahora vamos a pasar un poquito a lo que serían los ejercicios de peso libre. Vale, ahora vamos a darle una pequeña vueltita a lo que vamos a poder utilizar esto para los ejercicios de peso libre. Voy a desgranar un poquito qué tipo de barra de dominadas tenemos aquí. Son, en este caso, un agarre ancho, un agarre, vamos a decir, de ancho biacromial, una anchura más o menos decente para una persona normal. Dos agarres neutros, ¿vale? Vamos a tener aquí de diferentes alturas. Y un agarre angulado. Depende cómo lo queramos utilizar. Este es realmente el que más me gusta a mí y el que es más conveniente generalmente. Puede parecer, por la razón que sea, yo sé que estas cosas en ocasiones ocurren, que este tipo de máquinas no son lo suficientemente resistentes. Vamos a ponerlo en contexto. Yo peso 106 kilos para que veáis la estabilidad de la máquina y que veáis que realmente no hay ningún problema con la utilización del peso, ¿vale? Vale, o sea, como podemos ver es una máquina muy robusta, pesa casi 400 kilos, con lo cual es muy estable, no tenemos ningún problema con esto. En general, la estructura aguanta muchísimos kilos. Casi todas las medidas que tenemos siempre son de manera independiente, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, te dicen que el rack solo aguanta 150 kilos, pero realmente lo que te está diciendo es que aguanta 150 kilos aquí, 135 kilos aquí, 100 no sé cuántos colgados aquí y demás. O sea, en conjunto la estructura aguanta prácticamente 700 kilos, con lo cual eso no significa que aquí solo vamos a poder meter 135, que vamos a poder meter 200 y algo. Lo que no vamos a poder hacer es meter 200 kilos en todos los sitios, pero eso no es un caso habitual. Otro accesorio que tenemos incluido, en este caso, serían las fonderas, muy conveniente, preparadas para ponerlas a la altura que nos interese. Muy fáciles de cambiar de posición, este lo tenemos en el 12, muy fáciles de cambiar de posición, muy robustas, dos anchuras diferentes, bastante convenientes de anchura, tanto también para poder entrar, salir, etcétera. Podemos utilizarlas con lastre o como queréis, no hay ningún problema. En este caso, nuevamente, un usuario muy pesado, y no tenemos ningún problema. Podemos utilizarlo en todas las alturas que sean convenientes. Yo tengo una altura de un 80 y no tengo ningún problema, ya veis, en utilizar la máquina en general. Y aquí, dentro de todo esto, la imaginación es el límite realmente para poder utilizar esto. Hasta aquí la explicación de nuestra ASX 5000, que va a ser la primera de una serie de vídeos que vamos a estar haciendo explicando el resto de nuestras máquinas que vamos a tener expuestas aquí en Vitoria, ya sean multiestaciones, un rack que tenemos aquí disponible, y vamos a seguir ampliando nuestro showroom para poder explicaros cualquier cosa, así que estad atentos, que vendrá mucho más.